Así es que los invito a que abren sus Biblias en San Juan 11:25. Cuando todo lo tiene, me puede decir un amén. San Juan 11:25. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aun que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te bendecimos, Señor, cada día, Padre. Solo tú eres merecedor de toda honra, de toda gloria, mi Dios amado. Cada día, Padre, ayúdanos, guíanos, guía a tu pueblo, mi Dios amado, cada día, Padre. Pero en este día, Señor, venimos, Padre, a entregar tu palabra, soberano Dios, que sea tu Padre, tocando nuestra mente, nuestro corazón, que cada día, mi Dios amado, que nos agarremos más de tu mano, Señor, y que sea tu Padre cada día agarrándonos, Señor, y no soltarnos, Padre. Pero en esta noche, Señor, bendito Dios, háblanos cada día, Padre, y guíanos, Señor amado, porque solo tú eres Dios, mi Dios amado, porque todo lo que pedimos, lo pedimos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, un pasaje muy hermoso que nos habla aquí, ¿verdad? Tenemos como mucho texto que nos habla acerca de Lázaro. Miramos, mis hermanos, dice en el 17 al 27, dice Jesús. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro de Betania. Estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Vamos a parar un rato ahí. Miramos cómo ahí cambia la situación de Marta, ¿verdad? Porque Marta, miramos en Lucas 10:42, que ella estaba afanada en sus quehaceres. Ella dice que María, cuando Jesús llegó a visitar en aquella casa, dice que ella estaba más ocupada en sus quehaceres. Pero miramos aquí en este lado cómo Marta ya aparece con la fe. Y miramos, mis hermanos, cómo le dice al Señor, le dice: mas también sé ahora que lo que pidas a Dios, y Dios lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree y no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijeron a ella. Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Y yo creo que todos conocen, mis hermanos, que nuestro Señor vino en esta tierra. Pero miramos la importancia en creer en Dios. Miramos Marta, ella decía: ya su hermano ya tenía 4 días. Pero miramos el poder de Dios en lo físico y en lo espiritual. Porque aunque Lázaro ya estaba muerto, ya estaba ya la habían sepultado, o en una tumba estaba, pero miramos el poder de Dios hizo que lo hiciera, que saliera de esa tumba.
Miramos Dios cómo mostró en esta tierra, no solo en la palabra, sino que con hechos también vemos el hecho que Él hizo con Lázaro. Miramos que Jesús es un Dios soberano, mis hermanos, que es un Dios poderoso, que Él es poderoso sobre todas las cosas. Miramos Dios, mis hermanos, cuando Él murió, no pudo la muerte retenerlo. Miramos Dios en su palabra, dice que Él es la vida, que Él es la resurrección, y aún Él tiene la autoridad, el poder de perdonar pecados. Y no importa el pecado que tenga el ser humano, pero Él tiene el poder de perdonar a que Él sea hombre o sea mujer. Mientras llega a los pies de Cristo, Dios perdona todo. Miramos, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Lo que miramos en Dios, en su palabra, es verdadera. Lo que Dios habla en su palabra, nos habla la verdad. Miramos en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nadie más en esta tierra, no hay otro Dios en otro lado en que podemos ser salvos nosotros. Miramos Dios tiene control en nuestra vida. Si Dios hoy nos muriéramos, si es la voluntad de Él, nos iremos. No hay médico que nos pueda ayudar, no hay médico. Pero siendo la voluntad de Dios, aunque el médico diga: no hay para ti, ya no hay vida, tú te vas a morir este mes, tú te vas a morir una semana. Pero si Dios dice: yo doy la vida porque yo soy la vida, aunque tenga la enfermedad más fuerte, más delicada, pero Dios lo va a sanar. Miramos en los leprosos, era una enfermedad que se morían la mayoría. Pero cuando llegaban a Jesús, dice la palabra de Dios, eran sanados, pero con la palabra y el poder de Dios. No hay doctor puede hacer algo, mis hermanos. Pero, ¿cuál es el motivo por qué nosotros somos salvos? ¿Cuál es el objetivo de la resurrección de Cristo? ¿Será que Jesús vino nada más para venir a tomar unas vacaciones aquí en la tierra? ¿Será que nosotros lo vamos a tomar en vano el nombre de Dios? ¿Sabe que en la iglesia pueden haber muchos, pero hágase la pregunta: ¿seremos salvos todos? ¿Seremos salvos todos? Si el Señor viniera en esta hora, mis hermanos, ¿seremos salvos todos? ¿Sabe que un día estuvimos platicando con los predicadores de que la salvación no se puede perder? Pero entonces yo le decía a ellos: ¿por qué de Jesús decía a sus discípulos que perdemos a nuestros hermanos 70 veces 7? Entonces ellos decían: es que nosotros tenemos que estar constante buscando a Dios, pidiéndole perdón a Dios, porque fallamos cada día. Y ese punto pues es verdad, porque la palabra de Dios dice: si habréis pecado, hijitos, abogado tenemos con nuestro Señor Jesucristo. No hay cosas grandes delante de Dios que sea imposible delante de Dios. No hay cosas delante de Dios que Él no pueda solucionar, que Él no tenga el poder de hacerlo. Él tiene el poder. Él es el Dios que nos crió. Él es el Dios que creó los cielos, la tierra, las estrellas, la luna, el sol y todas las bestias, todos los animales, los mares, los ríos. Él lo hizo todo. ¿Podría un científico hacer todo eso? ¿Podrá un científico saber los nombres de las estrellas? ¿Será que podrá un científico saber nuestro nombre? Cuando dice la palabra de Dios que Dios, Él conoce sus ovejas. Él puede oír su voz de ellos. Él puede reconocer la voz de cada uno de sus hijos. Él no es un hombre como nosotros que a veces desconocemos hasta las veces
la voz de nuestras hijas, nuestras esposas. A veces decimos, ¿quién será que vino? Pero Él no falla. Él nunca falla. ¿Por qué? Porque Él nos conoce perfectamente. Pero ¿cuál es el motivo del objetivo de la resurrección? Voy a dar un texto de cada porque nos va a llevar el tiempo. Dice nuestra justificación, Romanos 4:25. Podemos ver, mis hermanos, lo que nos dice Romanos 4:25. Dice, mis hermanos, dice, y el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitando para nuestra justificación. Miramos todo lo que Dios hace para nosotros. Y después dice, darnos vida eterna. Podemos ver también de aquí el mismo pasaje, el que estamos leyendo ahorita, donde dice el pasaje, mis hermanos, donde dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida. Y miramos, mis hermanos, resucitarnos con Él. Podemos ver en Colosenses 2:12. Sepultados son con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miramos, mis hermanos, si Él resucitó, nosotros, aunque estemos muertos, un día nos va a levantar. Y el cuarto dice, nuestro futuro renacimiento es para esperanza viva. Podemos ver en 1 de Pedro 1:3. Dice, en el 1:3 dice, y bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miramos, mis hermanos, en consagrarnos nuestra vida cada día delante de Él. Podemos ver en Romanos 6:13 que nos leyeron hoy. Romanos 6:13 dice, mis hermanos, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y el sexto, que andemos digno. Podemos leer en Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, mis hermanos, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y hay muchos puntos, pero el tiempo es que no alcanza. Muchos puntos que nos han tocado este año que pasó. Cómo Dios vino, nos hablaron de la glorificación, la redención, la justificación. Y miramos mucho lo que el tiempo que no da o se nos va. Pero miramos el objetivo de la resurrección. Miramos, mis hermanos, Dios no vino nada más para ver qué va a pasar aquí, ¿verdad? Él vino por un motivo. Dice en Juan 3:17, Él vino para salvar todo el mundo. Dios dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Por qué nosotros podemos ser salvos? ¿Qué es lo que nos hace para que seamos salvos? ¿Será que nosotros solo nada más aceptar? ¿Con cuántas personas hoy en día, mayores y menores, hoy en día a veces no saben lo que hacen? ¿Cuántas personas hoy en día dicen, bautízame, pero está bien? Pero después de los cuántos tiempos dicen, es que lo hice sin pensar, no estaba seguro y me bauticé. Ahora quiero bautizarme otra vez. ¿Se imagina? Por eso dije, ¿será que todos somos salvos aquí? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Sabe que para buscar a Dios no es fácil?
pero tampoco es difícil. Pero sí necesitamos de Dios. Hay personas que son conformistas, mis hermanos. Ellos piensan que porque aceptaron y están bautizados y son salvos. Qué hermoso, ¿verdad? Si yo lo creyera eso, qué chulada, porque tuviera más dinero, porque me dedicara más tiempo para hacer más cosas. Pero como entendemos la Biblia, que cada día nosotros necesitamos de Dios, cada día nosotros tenemos lucha, aflicciones, tribulaciones, cada día el enemigo trata de buscarnos, cómo caernos, cómo derribarnos, pero cuando nosotros buscamos de Dios, Dios nos fortalece, Dios nos da fuerza, Dios nos habla cada día, porque Él conoce cómo andamos delante de Él. No para levantar el cuello de mi hermano. Cuando nos predicaron el sábado y nos juntamos todo aquí, ¿será que fue parte del hermano? ¿O si fue parte del Espíritu Santo? Él conoce lo que pasa en su mente, en su corazón. Él conoce qué pasa en este lugar. Él conoce el futuro, el pasado y el presente. No es el Dios que lee nuestra mente. No es el Dios que nos mira nuestro pensamiento. No es el Dios que mira unas malas intenciones delante de Él. Dios es la que obra en nuestra vida. Si nosotros hiciéramos todas las cosas con nuestra propia fuerza, no vendríamos a la iglesia. No vendríamos. Pero necesitamos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vinimos cansados, cargados, enfermos, de muchas cosas pasamos, pero al salir de aquí creyendo en Dios, salimos fortalecidos, salimos sanados, salimos libres de toda opresión, porque la palabra de Dios dice: venid a mí, todos los cansados y cargados, y os haré descansar. ¿Y quién lo dice eso? ¿Será que es un cualquier hombre? Dios. ¿Sabe que Dios tiene el cuidado de nosotros? Es que Dios no es mentiroso, mis hermanos. Es que Dios, Él no es un hombre que nada más dice. Él lo hizo. Él enseñó a sus discípulos. Él fue el maestro de maestros. Él fue el líder de líderes. Él fue el pastor de pastores. Él fue el padre de todos. Si todo lo que Él ha dicho en su palabra, Él lo vivió también. Él lo hizo. Él oró. Dice la palabra, antes que Él iba a sanar, Él se metía en oración. Él ayunaba. Fue tentado por el diablo. Puede usted leer en Mateo 4 en adelante cómo el diablo lo tentó, cómo el diablo lo sedució, cómo el diablo trató la manera como hacerle a él, pero no pudo. Pero hasta el final, 4 días, dice mi hermano, y Dios le dice a Satanás: vete a Satanás, porque solo a él lo servirás y solo a Dios lo servirás. Aunque no le gusta el diablo. Y el diablo no puede ser mayor que Dios. No puede ser mayor que Dios. Pero miramos, mis hermanos, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Sabe que de la iglesia tradicional, ellos dicen: tomar una cerveza no es pecado, pero borracho sí? Y un día yo hablé con uno de ellos y dice: es que tomar una cerveza no es pecado, pero borracho sí. Y yo le digo una pregunta: ¿y cómo empieza el borracho? ¿Cómo empieza a tomar? ¿Cómo empieza a aprender? ¿Cómo? Con una cerveza. ¿Cómo empieza el hombre que se adicta con drogas, con marihuanas? Probando una vez. Cuando cae un vicio ya grande, porque ya probó. Va probando despacito, para poder llegar sin gran vicio. Y yo le digo a él, y usted me puede contestar: ¿cómo se empiezan ellos para empezar de un borracho? ¿Cómo empieza a empezar a tomar, a aprender a tomar? Y yo me quedo pensando, digo yo: Dios mío, ¿cómo son la mente de ellos? ¿Cómo la mente de ellos? Piensan ellos de que todo eso Dios lo tolera. Piensan ellos que Dios está feliz de ver ellos. Son muy inteligentes, que no es pecado para ellos, aunque eso es mandamiento de hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tan solamente deseáramos a la mujer del prójimo
ya estamos en adulterio. Sin tocarla, sin nada, pero ya estamos en adulterio. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero miramos la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios dice que cada día, mis hermanos, creer en Él. Vayamos en Juan 3:15. Aquí estamos cerquita, mis hermanos. Dice en el 3:15, mis hermanos. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuál es para nosotros poder ganar una salvación? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer o tener? Creer en Él, tener fe en Él. Tener fe en Él, ¿por qué? Porque sabemos a quién servido, sabemos a quién servimos todos los días, sabemos a quién adoramos, sabemos que a quién venimos a adorar. Yo creo que toda esta noche todos sabemos a quién venimos a adorar. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es merecedor de toda honra, de toda gloria, porque solo es el único Dios sobre todos los dioses, aunque este mundo pueda haber miles de dioses, pero nuestro Dios comparado como el Dios de dioses y el Señor de señores. Pero por eso la salvación, mi hermano, no nada más solo tener la salvación, porque hoy en día mucha gente, porque ya son bautizados y creyeron, ellos piensan, ya tienen todo. Pero cuando tenemos fe, sabe que en nuestra vida llega muchas cosas. Sabe que en nuestra vida llega muchas cosas. Pero confiamos en aquel que nos espera. Sabe que los apóstoles, todos conocen que los apóstoles murieron en diferentes formas. Solo Juan murió así con enfermedad. Pero miramos los demás, los mataron. Pero ellos nunca temieron a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos creían en un Dios. Porque ellos sabían a dónde van. Y por eso dice la palabra de Dios, mis hermanos, dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sabe que en la vida del cristiano puede pasar muchas cosas? Pero cada día que nunca dejemos que el enemigo nos quite ese escudo de la fe. Nunca dejemos que el enemigo nos desarme, mis hermanos. Nunca dejemos que el enemigo empiece a susurrar en nuestros oídos y nos empieza a recordar. Cuando nos recuerda el pasado, nosotros recordemos el futuro, porque a él hay un lago de fuego preparado para él y sus demonios, mis hermanos. Aunque nos acusa, pero cada día nosotros tenemos que agarrarnos de Dios. Dios lo que quiere en nosotros es de que cada día confiemos en el Señor. Pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase en su vida, pero cada día nunca blasfememos en el nombre del Señor, nunca negamos al Señor, que el Señor nunca me escuchó, que el Señor no contesta, que no existe Dios. Miramos a Job, él nunca blasfemó contra Dios. Dice la palabra de Dios que él fue íntegro y él confió en el Señor, hasta que un día todo lo que le pasó a mis hermanos vio la recompensa. Dice la palabra de Dios que toda su riqueza se perdió, aunque él perdió, pero Dios lo triplicó y Dios le dio, dice la palabra de Dios, que Dios le dio hijos bien hermosos. ¿Se imagina? ¿Será que Dios se equivoca con nosotros? Dios nunca se equivoca. Solamente creer en el Señor. Sabe que por eso dice la palabra de Dios en Pedro, mi hermano, que nuestra fe es probada. Que nuestra fe es probada como el oro. Sabe que cuando nosotros tenemos todo y nos sale muy rápido la palabra, ¿crees en Dios? Sí, claro, es mi Dios, yo lo amo. Ah, qué bonito, chulada, dijo el hermano, todo bonito. Pero el problema,
ahí donde se nos va el gozo. Ahí donde se nos olvida de que dijimos un día, lo amamos al Señor. Pero miramos, mis hermanos, Dios quiere que nosotros en las buenas o en las malas confiemos en el Señor. ¿Por qué tenemos que confiar en el Señor? Porque el Señor un día nos levantará. La misma palabra dice en Mateo 10:28, aunque el diablo empieza a destruir el cuerpo, pero no podrá, sino que más teméis a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Dice la palabra de Dios, ¿quién será ese que solo Él tiene poder? Solo Dios tiene el poder. Por eso nosotros, mis hermanos, cada día nosotros tenemos que creer al Señor. Tenemos que confiar en el Señor, que Él existe, que Él un día estaremos con Él, que un día Él vendrá por nosotros, si no morimos, pero un día en su palabra Él dice que vendrá por nosotros a levantar a sus escogidos. Un día Él estará en la nube para levantarnos juntamente con Él. Entonces veremos cara a cara al Señor, pero llegar a ese momento y que nunca nos cansemos de buscar a Dios. Cuando Dios, mis hermanos, prometió a sus discípulos, Él lo prometió. Él le dijo, quedaos aquí en Jerusalén, quedaos aquí, porque Él sabía que iba a llegar la promesa allí. Y la promesa que le prometió a sus discípulos llegó como Él lo prometió. Porque si Él lo prometió, dice la palabra de Dios, que Él no es hijo de hombre para que mienta. Su palabra es verdad. Vayamos en Juan 12:46. Dice en 12:46, mis hermanos. Pero vamos a leer desde el 44-48. Dice en el 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sabe que hoy en día cuántas predicaciones nos dieron el año pasado? ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? Y todo lo que Dios ha hablado en su palabra, ¿cómo la hemos recibido? ¿Cómo la hemos vivido? ¿Cómo la hemos tomado la palabra de Dios? ¿Sabe que nosotros solamente somos un instrumento de Dios? ¿Sabe que nosotros, cualquier persona puede ser un problema con nosotros? Pero no quiere decir que nosotros también nos vamos a levantar la manga de la camisa, no. Nosotros sabemos quién es el que pelea por nosotros. Nosotros sabemos porque nosotros servimos a Dios. ¿Sabe que cuando Saulo persigue a los cristianos, Dios no le dijo a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué sigues a mis hijos? ¿Por qué sigues a mi pueblo? No, ¿por qué me persigues a mí? Dios no dijo a mis hijos, a mí. Entonces nosotros, mis hermanos, cada día cuando un predicador se para aquí, él solo está entregando la palabra. Solo estamos entregando nosotros la palabra. Ya el que tenga que quiera contender con la palabra, pues ya que lo haga con el que está de arriba. Pero mientras nosotros, Dios nos da vida, tenemos que agarrar esa palabra. La palabra de Dios dice que escudriñar todo y retener lo bueno. Pero cada día, todo lo que retenemos, ¿cómo lo estamos usando en nuestra vida?
¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿Cómo lo estamos? Hoy en día, mi hermano, recibimos un cheque cada semana, pero ¿cómo lo estamos gastando ese dinero? La pregunta es, ¿cómo lo gasta usted el dinero? Usted puede decir, no, pero es mi dinero. Sí, es su dinero. Hay personas, ¿sabe qué? Malgastan y andan prestando por ahí. Y después de eso ya nunca pagan. El dinero hay que cuidarlo. Hay que invertirlo, pero en algo muy importante. Y en la palabra de Dios, tenemos que practicarla en nuestra vida. Tenemos que vivirla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. No la voluntad del hombre. Si fuera la voluntad del hombre, yo no leyera esta Biblia. No lo sacara yo un bosquejo en esta Biblia. Porque yo sé que de un hombre. Pero como sé que es la palabra de Dios, de aquí tengo que sacar el bosquejo, de aquí tengo que leer yo y tengo que hablar de Dios, porque todas las palabras que están aquí son palabras de Dios. Son palabras de Dios. Por eso dice Dios, y yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dios es la luz, Dios es la vida, Dios es la resurrección. Dios un día, mis hermanos, aunque muramos el día de hoy, pero sabemos que en aquel día Dios nos levantará, porque la palabra de Dios no miente, porque la palabra de Dios si nos ha dejado es porque Dios cumple su palabra. Dios cumple palabra. Por eso dice la palabra, el que cree en mí. La palabra es el que convence. La palabra es que nos ilumina cada día. La palabra es que nos habla cada día para llegar a la salvación, para llegar a Dios. La palabra es lo que nos habla. La palabra es que nos guía cada día. Ya no hay otro camino, por eso dice Juan 14:6, ya Él es el camino, la vida y la verdad. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino solamente en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y yo no sé si ustedes saben que solo hay uno que dio su vida en la cruz del Calvario, que es Jesús. Él dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por eso nosotros cada día tenemos que creer en la palabra de Dios. Por eso nosotros cada día, mis hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Lo que usted aquí, cuando usted obedece la palabra, no es a cualquier hombre, sino que es a Dios, lo está obedeciendo. Vayamos en 2 de Corintios 4:14. Miramos, mis hermanos, qué debemos tener para tener esa salvación? ¿Qué debemos hacer para llegar en esa salvación? Porque a veces estamos confundidos, porque pensamos que estamos bautizados, porque pensamos porque estamos sentados en la iglesia, somos salvos. Somos salvos. Y a veces pensamos porque me pasa algo, o no, porque Dios no me ama. No, Dios nos ama. Pero solo Él conoce su propósito en tu vida y en mi vida. Solo Él conoce el propósito en nuestra vida. Solo Él conoce el día que nos da. Solo Él conoce el día que nos vamos con Él. Solo Él conoce el día que vamos a estar aquí en la tierra. Pero dice en el 4:14, mis hermanos, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dios, aunque el enemigo, aunque la muerte lo tuvo al Señor en la cruz del Calvario, aunque estuvo en la tumba, pero la muerte nunca pudo vencer a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la vida, la resurrección. Él se levantó el tercer día y hará lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Él nos levantará un día si creemos en Él. Pero dice, mis hermanos, en el 7,
Pero tenemos en este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo en este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, y a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Miramos, mis hermanos, en Mateo 28:1, miramos, dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Miramos, mis hermanos, como los ángeles decían a las mujeres: Él no está aquí. Y aquí pues ha resucitado, como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él resucitó. Él se levantó entre los muertos. Así es que la muerte no pudo retener. Y hoy en día también nosotros, mis hermanos, el día que nos moramos, sabemos que nuestra morada está con el Señor. Sabemos que nuestra morada no está en esta tierra, mis hermanos. Sabemos que un día iremos con Él, pero un día, aunque estemos muertos, mis hermanos, aunque estemos muertos, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:16. El 4:16, mis hermanos: aunque estemos muertos, aunque estemos sepultados, aunque estemos perdidos, dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miramos, mis hermanos, cómo es Dios. ¿Cómo es Dios, mis hermanos? Dios a veces sabe que yo siempre he dicho, ¿verdad?, de que cuando pasó el coronavirus y uno se da, cuando uno está en una enfermedad, fue algo fuerte, uno se da cuenta. Y como que si uno empiece ahí a examinarse bien, ¿cómo está la vida de uno? Y en ese momento, cuando uno siente la muerte, ahí donde dice uno al Señor: si he hecho esto, si he hecho lo otro, Señor, perdóname. Si ha entrado esto lo malo, he pensado esto lo malo, ha entrado en mi mente, Señor, perdóname. Y miramos, mi hermano, cómo nosotros empezamos a examinarnos. ¿Por qué? Porque no queremos ir con el enemigo. Queremos asegurar ese viaje con Dios. Queremos asegurar nuestra salvación con Dios. Y sabe que a veces ahí donde nosotros entra en nuestra mente, a veces llega a nuestra mente, cómo hemos servido al Señor, cómo lo hemos adorado al Señor, cómo lo hemos buscado al Señor con todo corazón, con doble ánimo, cómo nos hemos presentado ante el Señor. Llega ese momento y el mismo que la conciencia nos habla. ¿Por qué, mis hermanos? Nos habla antes que llegue el mal momento. Y así deberíamos vivir todos los días. Examinarnos.
Señor, ¿qué es lo que tengo? Si tengo esto, sácalo, Señor. Si he pensado esto, sácalo, Señor. Yo, Señor, quiero seguirte, Señor. ¿Por qué tenemos que estar preparados? ¿Por qué nosotros tenemos que poner a cuenta con Dios? Porque nadie sabe a qué hora llega la muerte. Si hay alguno aquí que diga, yo sé a qué hora llega la muerte llegará sin avisar. La muerte no va a sacar cita. La muerte no va a decir un día antes. La muerte llega inesperadamente. La muerte llega y con él no hay hora. Pero puede llegar. Pero tenemos que asegurarnos nuestra vida con el Señor. Puede llegar la muerte porque nadie puede retener la muerte. Pero una cosa es ponernos a cuenta con Dios cada día. Porque dice la palabra de Dios que el hombre es como la neblina que aparece y desaparece. Que el hombre es como la flor que aparece y en el atardecer se marchita. Miramos la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla cada día, pero que cada día, mis hermanos, que no pongamos en vano el nombre de Dios, que no pongamos en vano la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él nunca pondrá por inocente aquel que pone en vano el nombre del Señor. El Señor es misericordioso, es amoroso, pero es fuego consumidor también, mis hermanos. Dios, a ver, nosotros jugamos, mis hermanos, con Dios, pero cuando llega la karma, mis hermanos, ahí sí decimos, Diosito, te amo, escúchame, abre tus oídos, atiende mi petición. Cuando hay tiempo, búscale a Dios. Cuando hay oportunidad, busca a Dios. Tenemos un ejemplo de Lázaro, usted puede leer en 16 en adelante, tenemos un ejemplo de Lázaro, del hombre rico. Lázaro estaba en sus males, dice la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios, yo nunca he encontrado que Lázaro se quejaba. Lázaro soportó todos los males. Pero miramos, mi hermano, cuando él murió, mis hermanos, se fue en el seno de Abraham. Pero miramos, mi hermano, Dios cada día nos da una oportunidad, mis hermanos. Sabe que hoy en día, mis hermanos, no deseamos la muerte, pero nosotros podemos caer en la trampa del enemigo. ¿Cuántas personas van en camino y se accidentan? ¿Cuántas personas van en camino y a veces caen en la mano de un ladrón o a veces ellos reciben de una bala equivocada y pasan muchas cosas, mi hermano? ¿Por qué? Porque no sabemos la hora que nosotros nos moramos. Pero si supiéramos la hora que nos moramos, mis hermanos, yo diría, mis hermanos, tuviéramos unos 4 o 5 horas de rodillas a hablar con Dios, porque sabemos el momento que nos iríamos. Pero como no sabemos. Pero una cosa es, nunca que nos alejemos de Dios. Nunca nos apartemos de Dios. Job es un hombre de ejemplo para nosotros, que dice que era un hombre íntegro de corazón, apartado del mal. Usted puede ver del 1:1 en adelante, apartado del mal. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él sabía a quién servía, porque él sabía a quién creía, porque él sabía a quién ha depositado su fe. Él sabía que si algo le pasara, él sabía que el momento que él está atormentado, un momento de tormento, él sabía que eso terminará un día cuando se va con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, mis hermanos. Vayamos en Juan 1:4. Juan 1:4 dice, mis hermanos, Juan no era primera de Juan, man, disculpen. Dios es la vida. Por eso dice la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios dice
Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, vive, y en mí el que morirá, no morirá eternamente, dice la palabra de Dios. Pero miramos aquí en Juan 1, mi hermano, hasta el 5, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Miramos cómo Dios nos habla que Él es la vida. Solo Dios tiene el poder de levantarnos un día, mis hermanos. Y miramos, mis hermanos, vea que nos hablaron de la glorificación. La vida, un día cuando nos moramos, un día cuando estamos con el Señor, estaremos con el Señor. Miramos, mi hermano, cómo Dios, lo que Él quiere para nosotros y lo que tiene preparado para nosotros, mis hermanos. En esta tierra a veces nosotros sufrimos, a veces nosotros pasamos muchas cosas, pero sabemos que en aquel día se terminará todo en este mundo, mis hermanos. Sea bueno, sea malo, pero un día se terminará. Un día. Y sabe que es hermoso cuando conocemos el camino de Dios. Es lo más hermoso. Es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. ¿Sabe que una señora tenía 3 hijos? Y 2 de ellos conocían al Señor. Pero uno salió rebelde, que no quería nada con el Señor. Pero la señora estaba a punto de morir, y cuando ya estaba a punto de morir, llamó a sus hijos y le dijo: hijo, los veré pronto. Y le llama al otro y le dice: hijo, te veré pronto. Pero cuando llega el muchacho que no conocía al Señor, al muchacho rebelde, le dijo: hijo, me duele mi corazón, pero a ti no te puedo decir hasta pronto, sino que te digo adiós. Y el muchacho empieza a llorar y le dice a la mamá: ¿por qué me dices adiós? Y él le dijo: porque tú no eres salvo, tú no conoces a Dios. Y el muchacho, aunque lloraba, y la mamá falleció. Qué lamentable, mis hermanos, cuando una persona no conoce a Dios. Qué lamentable cuando una persona juega con Dios. Qué lamentable cuando una persona lo pone en vano el nombre de Dios. Qué lamentable. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no sabemos la hora que nos moramos. Sea lo que sea que pasa alrededor de nuestra vida, tenemos que estar firmes en Dios. Dice en 1 Juan 5:12, dice, mis hermanos, en el 5:12 dice, agarremos del 9, dice en el 9:12, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida es en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es que no es palabra del hermano Benjamín, pero si nosotros creemos en Dios, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna, mis hermanos. Por eso cuando llega la muerte en nuestra vida, ¿sabe por qué? Sabemos a dónde vamos, porque Pablo ya sabía cuando le iban a sacrificar, mi hermano. Él dice en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe que también dice en Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe? Dice la palabra de Dios.
Y eso es lo que quiere Dios cada día en nuestra vida, mi hermano. Porque la palabra de Dios dice, mi hermanos, la misma palabra dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios así? Porque dice en Apocalipsis 1:18, él aquí, yo vivo y estuve muerto, y más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene todo el poder. Todo está en su mano de Él. Pase lo que pase en nuestra vida, está firmes en el Señor. Velemos cada día, mis hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Y cada día sabe que el Señor, siempre digo de que cada día que estemos en este lugar es una oportunidad para ti y para mí. Es una oportunidad para ti y para mí. Es un momento donde nosotros debemos examinarnos cómo estamos, en dónde estamos parados, dónde está nuestra mente, en dónde está inclinado nuestro corazón. Cada día, mis hermanos. Pero si estamos vivos, aún hay esperanza. Aún hay oportunidad por nosotros. Aún hay oportunidad para el joven, para la señorita y para el mayor y el menor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios nunca desprecia un corazón contrito, humillado. Dice la palabra de Dios. Dios cada día, mis hermanos, escucha al hombre, a la mujer arrepentido. Cada día, mis hermanos. Sus oídos están prestos para todo aquel. Si Dios perdonó a David, estuvo en adulterio. Pero ¿qué dijo David en el Salmo 51? Borra todos mis pecados ocultos, límpiame con hisopo, que yo sea más blanco que la nieve. Pon un espíritu en mí y recto, dijo él. Vuélvame el gozo de mi salvación. Miramos, mis hermanos, lo que Dios quiere es de que nosotros le confesamos. Lo que Dios quiere, que Él le digamos: Señor, ayúdame, Señor. Es lo que quiere Dios.